Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, el Evangelio nos enseña sobre el nombre del precursor. Tomado el Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo: «No, se va a llamar Juan». Le replicaron: «Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: ¿qué va a hacer este niño? Porque la mano de Dios estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. Y esto es algo muy importante, queridos hermanos, porque vemos el cumplimiento de las promesas de Dios en la historia de la salvación. Dios Padre va a enviar a su Hijo único y se va a preparar un precursor, Juan el Bautista. Juan el Bautista tendrá la misión de preparar un pueblo bien dispuesto a la venida del Señor. Y esta promesa se cumple en la bendición que Dios dará a Isabel. Nos dice la palabra que a Isabel se le cumplió el tiempo y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. Y con esto, queridos hermanos, podemos decir que Juan es el hijo de la misericordia. ¿Por qué es el hijo de la misericordia? Porque le van a nacer a Isabel en su ancianidad. Y este es motivo de gran alegría. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se consideraba una maldición el hecho de ser estéril, de no tener hijos. ¿Por qué? Porque esa mujer no había sido bendecida por Dios en la promesa que Dios había hecho a Abraham. Mira las estrellas del cielo, contempla la arena de las playas marinas. Así será tu descendencia. Y es que la descendencia del pueblo judío es una bendición de Dios. Por eso una persona estéril era mal vista, porque no había sido bendecida por Dios en la descendencia, en esa promesa de descendencia. Por eso, queridos hermanos, el nacimiento de Juan el Bautista se da entre alegría y júbilo, pues Él es el Hijo de la Misericordia. Acrecentemos, pues, queridos hermanos, nuestra confianza en Dios, que Dios nos conceda el don de la fe, de confiarnos a su palabra, para que así Él pueda realizar en nosotros sus promesas. Que en este contemplar el cumplimiento de las promesas de Dios, también le alabemos por manifestar su misericordia a nosotros y a los demás. Que así como los vecinos alaban a Dios por la gran misericordia que había hecho Isabel, que también nuestros hermanos, al contemplar las grandes misericordias que Dios hace en nuestra vida, puedan alabarle y dar gloria a su nombre. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que a los 8 días fueron a circuncidar al niño, y en esta circuncisión se le impone el nombre a este niño. Los parientes quieren llamar Zacarías al niño, como su padre, y sin embargo es Isabel la que quiere cumplir la voluntad de Dios. No, se va a llamar Juan, porque Dios lo había predicho así. Juan significa Dios es favorable, Dios es misericordioso, porque justamente eso había hecho, porque justamente eso es lo que había experimentado Isabel y Zacarías. Dios había sido favorable, había sido misericordioso con ellos, en darles un hijo a pesar de la esterilidad y de la ancianidad. Los parientes y vecinos, por su parte, increpan a Isabel. No, tiene que llamarse Zacarías. ¿Cómo va a ser que se va a llamar Juan? Ninguno de tus parientes se llama así. Y es que ellos siguen pensando en sus tradiciones humanas. Y esto nos puede pasar, queridos hermanos. Con una buena intención, podemos quedarnos en tradiciones humanas y no realizar la voluntad de Dios. Isabel desea cumplir la voluntad del Padre y por eso insiste, se va a llamar Juan. Y es ahí donde preguntan por señas al Padre cómo quería que se llamase el niño. Y en esto, queridos hermanos, Zacarías va a renovar su fe en la palabra del Señor.
y por eso escribe en la tablilla: Juan es su nombre. Con este gesto, Zacarías cree en las promesas de Dios y Dios le da esta segunda oportunidad. Y Dios va a acoger esa respuesta generosa de Zacarías. También nosotros, queridos hermanos, renovemos nuestra fe en la palabra del Señor. Dios siempre cumple sus promesas, pero busquemos su santa voluntad. Que seamos capaces de dejar de lado tradiciones humanas para cumplir la voluntad del Padre. Que el Señor nos conceda el don de la obediencia para ser buenos hijos suyos que cumplen su voluntad. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que a Zacarías inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Con este gesto, queridos hermanos, Dios bendice a Zacarías por su respuesta de fe, pues ahora que ha creído en la palabra del Señor, es capaz de proclamarla, bendiciendo al Señor, buscando la gloria del Padre. Y con esto que nos enseña Zacarías a acoger con humildad la corrección de Dios. Y por eso, ya desatada su lengua, Zacarías bendice a Dios por su gran misericordia mostrada en su hijo Juan, porque también esa bendición de la promesa de la descendencia cae sobre Zacarías, es su primogénito, y además no solamente es el primogénito, sino que será el precursor del Señor, y por eso Zacarías bendice al Señor. Con esto, queridos hermanos, también Zacarías nos enseña a nosotros a que hemos de bendecir a Dios a pesar de que antes hayamos dudado de Él. Zacarías es el hombre de la segunda oportunidad. Él ahora cree en la promesa de Dios, se confía en el Padre y canta sus alabanzas, le bendice, porque su misericordia también ha sido grande con él. Por eso, queridos hermanos, acojamos con humildad la corrección de Dios por nuestra incredulidad. Tantas veces hemos dudado del Señor, hemos dejado enfriar nuestra fe, pero cuando hemos pasado ese momento difícil, hemos renovado nuestra fe, así como Zacarías. Pues que también nosotros renovemos nuestra fe y bendigamos siempre a Dios, incluso en los momentos de incertidumbre y duda. En los momentos difíciles hemos de confiarnos en las manos de Dios con redoblado empeño. Pidamos pues, hermanos, al Señor tener siempre en nuestros labios la bendición de Dios por las grandes cosas que Él hace con nosotros. Por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por esta solemnidad de hoy, la natividad de tu precursor, de Juan el Bautista. Te pedimos nos concedas esa confianza de Isabel, esa confianza en las promesas de Dios de esperar contra toda esperanza. Que también nosotros, confiando en tu Padre y en el cumplimiento de sus promesas, te alabemos por manifestar tu gran misericordia con cada uno de nosotros. Que nosotros manifestemos con nuestra vida esa gran misericordia para que así te alaben nuestros hermanos. También te pedimos, Jesús, que renueves nuestra fe en la palabra del Señor, que confiemos siempre en las promesas del Padre, porque Él las cumple, porque es grande su misericordia. Que renovando nuestra fe, seamos capaces de dejar de lado tradiciones humanas para cumplir la voluntad de Dios. Concédenos esa actitud de Isabel, de cumplir hasta el final la voluntad del Padre. Y también esta respuesta de Zacarías, que aprovechemos las segundas oportunidades, Jesús, para creer en ti y alabar al Padre. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas humildad de corazón para que acojamos la corrección del Padre por nuestra incredulidad. Que una vez pasado el momento difícil, te bendigamos siempre con nuestra vida, incluso en los momentos de incertidumbre y duda, en los momentos difíciles de enfermedad, de angustia, que siempre bendigamos el santo nombre de Dios para que así, a ejemplo de Juan Bautista, nosotros crezcamos en gracia y nuestro carácter se afiance, para que así podamos proclamarte como Él, que también nosotros seamos tus precursores en el corazón de muchos hermanos. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.